Buenas tardes, hermanos. Les invito a que inclinemos nuestro rostro para orar al Señor. Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias por todas tus misericordias, por tu amor, Señor, por tus bondades, porque nos das la bendición de tener tu santa palabra. Y te rogamos, Padre, que en esta hora lo que escuchemos de tu palabra, Señor, sea de edificación, de fortaleza, de bendición para cada corazón, Señor, y que podamos, Señor, meditar en tu providencia, en el porvenir, Señor, y en nuestras acciones. Oramos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy, 29 de diciembre, es el último día, domingo del 2024. No sé a ustedes, pero a mí se me fue rapidísimo este año. No sé si más rápido que los anteriores o así lo sentí. Realmente se me fue. Todavía, ya estando en diciembre, no podía creer que ya se iba a acabar el año. Ya estando en diciembre dije, ¿cómo crees? Ya se nos va a acabar en 2024 y apenas me estoy acostumbrando a decir 2024. Y ya se nos está acabando. Estamos por terminar el año. Y al terminar el año, generalmente nos gusta hacer un recuento de lo que ha pasado. Y de eso se trata este estudio, porque más que un mensaje es un estudio que quiero compartir, hermanos. Realmente las cosas que vamos a ver en lo personal como maestro de profecía bíblica no me fueron nuevas. Pero cuando escuché un estudio al respecto, lo que me causó sorpresa realmente es que, aunque sabía todas estas cosas que vamos a ver en un momento, no había reflexionado lo que implica que puedan tener lugar estas cosas en nuestros días. ¿Qué quiere decir esto? Parece que le estoy diciendo un trabalenguas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Realmente lo que quiere decir es que leímos, como pocas veces, un pasaje de Apocalipsis para este estudio. Y realmente no es un pasaje aleatorio, realmente lo elegí porque varias de las cosas que vamos a ver aparecen en este pasaje. No vamos a estudiar profecía propiamente, sino vamos a ver señales del fin. Justamente estamos en el fin del año 2024, pero esto nos debe hacer pensar que estamos viviendo tiempos, por supuesto, muy complicados. Realmente son tiempos sumamente difíciles en todos los sentidos, en todos los sentidos, y no nada más en la Ciudad de México o en el país México, sino en todo el mundo. Son tiempos extraordinariamente complejos, muy complicados. Pero esas complejidades, esas complicaciones, tienen una razón en este libro santo. Y eso es lo que me maravilló, realmente. Tienen una razón en este libro santo, precioso y bendito, que conocemos como la palabra de Dios. De hecho, no sé si ustedes estén conscientes, hermanos, pero el libro del Apocalipsis es el único libro de la palabra de Dios
que da una bendición al que lo lee. Les invito a que abramos la palabra de Dios en Apocalipsis 1, el versículo 3. Apocalipsis 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Y subraya para concluir este versículo: porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El libro del Apocalipsis, hermanos, fue escrito en el primer siglo de nuestra era, es decir, hace 20 siglos, porque estamos en el siglo XXI. ¿Sí? Y en el primer siglo de nuestra era, el tiempo estaba cerca. 20 siglos después, pues está más cerca, ¿no creen? Ahora está mucho más cerca. Y lo que vamos a ver son señales que están mencionadas en el libro del Apocalipsis y que solo pueden tener lugar hasta 20 siglos después, que es el tiempo que tú estás viviendo. Hoy, 29 de diciembre del 2024. ¿Sí, hermanos? Y ahora sí me ven con cara de sorpresa. Pues sí, de eso se trata, hermanos. De eso se trata. Vamos a ver una serie de señales, como les dije, que se enumeran en el libro del Apocalipsis. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque el libro del Apocalipsis se escribió hace 20 siglos, en el primer siglo de nuestra era. 2000 años. Y las condiciones de que vivió el apóstol Juan cuando escribió en el primer siglo de nuestra era, por 20 siglos han cambiado drástica y dramáticamente para que se cumpla lo que se escribió en el primer siglo de nuestra era. Y vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver algo que dice Apocalipsis 9, versículo 16. Le llamamos la señal de los números. Apocalipsis 9, versículo 16, dice lo siguiente: y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones, y oí el número de ellos. Escuchen lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y el número del ejército, el ejército de los de a caballo era 200 millones. 200 millones de soldados en un ejército. ¿Saben ustedes cuánto era aproximadamente la población de todo el mundo cuando se escribió este versículo? La población de todo el mundo cuando se escribió este versículo era menos, como 188 millones de personas en todo el mundo. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que Juan oyó el número del ejército de 200 millones. ¿Saben ustedes cuándo el planeta Tierra llegó a los 1,000 millones de personas? En 1803. Hasta 1803 hubo 1,000 millones de personas en todo el planeta. En 1927 se contabilizaron
2.000 millones de personas. Hoy somos más de 8.000 millones de personas. De hecho, China solamente tiene varias veces la población mundial del primer siglo de nuestra era hoy. China tiene más de 1.000 millones de personas. 1.200 creo que son ahorita. Y el ejército chino tiene 200 millones de soldados. Sí, así es correcto, hermanos. Así abran su boquita de sorpresa. Es correcto. Esta profecía no se podía haber cumplido antes de nuestros días. Hoy sí, porque ya hay los números necesarios para que se dé un solo ejército con la población total, más de la población total de nuestro país. Nuestro país somos 120 millones de personas. ¿Sí? Pero en nuestros días puede existir un ejército de 200 millones de soldados. Antes no. Ni en el siglo XX, ni en el XIX, ni en el XVIII, pues menos en el 2 o el 3. Hoy sí. Guau, ¿verdad? Muy impresionante, muy impresionante. La señal del fuego. Vamos a Apocalipsis 8. Apocalipsis 8, versículo 7. Dice: y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Fuego es lo que menciona la palabra de Dios en este versículo. Destrucción por fuego. No solo en este pasaje de Apocalipsis, sino vamos a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 3, versículo 7. Dice: mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Guardados para el fuego en el día del juicio. Versículo 10 en 2 de Pedro 3. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Esta señal del fuego, hoy en nuestros días, está prevista, digámoslo así, o representada por la capacidad armamentista que existe, en especial, en particular, de armas nucleares. ¿Por qué? Porque las armas nucleares tienen precisamente este efecto: la destrucción por quemar, por hacer arder. No solo eso, sin perder Apocalipsis, hermanos, vamos a Zacarías 14, por favor. Zacarías 14,
Primero vamos a ver el versículo 2, que dice: porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Esto lo vamos a ver en un momento más. Pero esto es importante. Yo reuniré, dice el Señor, todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Y vamos más adelante al versículo 12. Dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca, estando ellos en sus pies. Esta es la reacción de un cuerpo humano ante una explosión nuclear. Así es. Y por eso mucha gente dice, cree, supone que la Tercera Guerra Mundial será un holocausto nuclear, por las palabras de Dios dichas en Zacarías 400 años antes de Cristo. Y esto no podía haber sucedido sino hasta el siglo XX. Y no podía haber sucedido sino hasta el siglo XXI, con la capacidad que hoy tiene los países enemigos de Israel y amigos de Israel también. A mí siempre me ha sorprendido mucho el que digan que se tiene poder nuclear para destruir 5, 10, 15, 20, 35, 50 veces el planeta. Y pues qué tontería. Con una que se destruye es suficiente. No necesitamos más, ¿no? ¿No les parece? Pero así dicen, existe la capacidad para destruir el planeta muchas veces. En la actualidad hay 9 países que tienen armas nucleares. Recientemente Rusia ha amenazado con utilizarlas en contra de Ucrania o de los países que apoyen a Ucrania en la guerra. Es una. Los Estados Unidos es otra potencia mundial que tiene o que cuenta con este armamento. China también, Francia, el Reino Unido, Pakistán, India, Corea del Norte y, por último, ahorita, Israel. Pero Irán también está buscando tener su propio armamento nuclear. Y Rusia, China e Irán, los tres están mencionados en la palabra de Dios como enemigos de Israel. Irán, en particular, nunca en toda la historia, desde el imperio medo-persa, nunca en toda la historia había atacado directamente a Israel, sino hasta ahora, después de octubre 7 del 2023. En este 2024, Irán atacó directamente a Israel. Nunca en la historia de la humanidad había sucedido esto, sino hasta ahora. Y la palabra de Dios menciona a Persia, que es Irán, como enemigo de Israel y que atacaría a Israel. Y esto lo dice en Ezequiel 38.
Y de hecho, todas las naciones que se mencionan en Ezequiel 38, de una u otra forma, se han mostrado directamente enemigos de Israel en 2024. Y no lo habían hecho antes. En 2024 ya está esto. Es una posibilidad real, latente, de que todas estas naciones quieran y vayan a invadir a Israel en un momento dado, como está dicho en la palabra de Dios. Y eso pasó en 2024, que estamos terminando. ¿Sorprendidos, hermanos? Todavía falta. La señal de Israel. Hoy decimos Israel y lo pensamos como la nación de Israel que está en el espacio geográfico que ocupa Israel. Pero hace 100 años, hace 150 años, no existía Israel. Bueno, hace 90 años no existía Israel. No existía Israel. Ni como nación, o sea, como personas, ni como espacio geográfico. El espacio geográfico que ocupa hoy Israel, hace 90 años todavía, lo tenía el Imperio Otomano, el Imperio turco-musulmán. Teniéndolo un imperio turco-musulmán, pues se veía imposible de que Israel pudiera reconformarse como nación y tuviera ese espacio. Sin embargo, Dios lo permitió. En 1948, como lo dice, vamos a ver cómo lo dice Isaías 66. Isaías 66 dice, fíjense ustedes, a partir del versículo 6, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, parió. Antes que le viniesen dolores, parió hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. ¿Yo que hago parir no pariré? Dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar seré detenido? Dice el Dios tuyo. Así como lo profetizó Isaías 800 años antes de Cristo, en 1948 se cumplió. En un día nació la nación de Israel y al día siguiente estaban en guerra. Y desde entonces y hasta hoy no han perdido una sola guerra. En 1948 Dios cumplió esta palabra. Más de 2000 años después. Y se cumplió. Y hoy Israel existe. Es una nación y es una potencia económica y es una potencia militar. No solo eso. En 1948, Jordania quedó con la posesión de Jerusalén. Nuevamente, era imposible que Israel tuviera posesión de Jerusalén. ¿Qué sucedió? La mano de Dios. Los enemigos de Israel acecharon a Israel en la guerra que se conoce como la Guerra de los 6 días. Con esa guerra, Israel pudo anexar Jerusalén. Y hoy, no solo Jerusalén está bajo
el control gubernamental de Israel, sino hoy Jerusalén es la capital de Israel, que no había sido por 2000 años. Hoy Jerusalén es la capital de Israel. En este momento, o mejor dicho, en enero, Dios mediante, volverá a tomar la oficina el presidente Trump en Estados Unidos. En su periodo previo como presidente, él fue el primer presidente de todo el mundo que reconoció a Jerusalén como capital de Israel, colocando su embajada en Jerusalén, ya no en Tel Aviv, sino en Jerusalén. Y hoy, por la gracia de Dios, Israel tiene un territorio. Israel tiene un pueblo, porque todos estaban separados, estaban disgregados, regados por todas las naciones. Pero ahora esos judíos que estaban disgregados por todas las naciones se han reunido en el territorio de Israel. Hoy Israel tiene capital en Jerusalén, cosa que no había sucedido en 2000 años. Desde el primer siglo de nuestra era empezó lo que se conoce como la diáspora, es decir, la disgregación del pueblo de Israel del espacio geográfico de Israel. Y hasta nuestros días sigue. Aquí en México hay judíos. En Rusia, en Brasil, en diferentes países de África, en Europa, en todo el mundo hay judíos. Por esa diáspora. Un pueblo que no tenía territorio, un pueblo que ya no estaba congregado como tal, un pueblo que no tenía capital, pero que Dios prometió que iba a suceder. Dios cumplió, Dios está cumpliendo. Y en nuestros días, en este 2024, se han estado cumpliendo una serie de cuestiones proféticas que nos dicen que el Señor, como lo leímos en Apocalipsis 1, el tiempo está cerca, el Señor está cerca, el final de las cosas como las conocemos está cerca. Y hoy, 29 de diciembre del 2024, es un momento pertinente para percatarnos, para darnos cuenta de que esto no podría haber sucedido en ningún otro momento antes de la historia. Pero hoy, sí. Hoy es posible. No sabemos cuándo, no sabemos qué tanto tarde o qué tan pronto sea. Lo que sabemos es que va a ser. Así como todo lo anterior parece imposible, todo lo que viene parece imposible. Pero si Dios lo prometió, va a suceder. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero va a suceder.
Y en ese sentido, la siguiente señal es la señal del templo. Acabamos de leer en Apocalipsis 11, vamos para allá por favor, en los primeros versículos, dice de la siguiente forma: y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Se me dijo: levántate, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Mide el templo de Dios. El templo de Dios en Jerusalén fue destruido en el año 70, es decir, en el primer siglo de nuestra era. Y desde entonces hasta nuestros días no ha habido templo en Jerusalén. Pero eso no quiere decir que no habrá. Desde entonces y hasta nuestros días, Israel ha deseado. Pero en los últimos años, los más recientes años, se ha instaurado una organización que se conoce como el Instituto del Templo. El Instituto del Templo está encargado de preparar todas las cosas para la construcción del templo. Ya tienen los planos listos, ya tienen los materiales dispuestos, ya tienen a los sacerdotes enseñados y a toda la casta sacerdotal. Aún han logrado encontrar la descendencia genética de Aarón. Israel es el país que tiene más premios Nobel per cápita. Israel siendo un país chiquitito. De hecho, dicen, he escuchado que Israel como territorio cabe en el estado de Nueva Jersey de Estados Unidos, que es un estado bien chiquito también en Estados Unidos. Todo Israel cabe en el estado de Nueva Jersey. Es un país súper pequeño y sin embargo es el país que tiene más premios Nobel por habitante. Hago mención de esto porque un rabino geneticista logró aislar el gen de los sumos sacerdotes y ya se conoce la casta sacerdotal que viene de Aarón, el hermano de Moisés, desde hace 5,000 años atrás. Ya se conoce el gen de los sumos sacerdotes, o como se dice en hebreo, Kohen Gadol, el gran sacerdote o el sumo sacerdote. Tienen eso, tienen las vestiduras, tienen los utensilios, tienen aún el becerro bermejo, la vaca bermeja, para hacer el primer sacrificio y que con las cenizas de este primer sacrificio se purifique todo el templo y todos los utensilios y aún los sacerdotes. Todo eso ya está listo. Todo eso no estaba el siglo pasado, apenas en nuestros días.
Y en nuestros días ya se han empezado a hacer sacrificios, al menos, como les dirían, como de prueba, en el monte del templo, en Jerusalén. Todo esto no había pasado hace 10 años, hace 5 años no había pasado. Hoy está pasando. Otra señal muy importante es la que se conoce como la señal de Armagedón. Igual esta palabra le suena a película, pero es mucho, mucho más que eso. Armagedón es un lugar en Israel, un lugar en donde Salomón tenía sus caballerizas. El rey Salomón, el gran rey Salomón, el próspero y sabio rey Salomón, tenía sus caballerizas en Armagedón. Ar quiere decir monte y es el monte de Megiddo. Megiddo es una gran planicie, un gran valle en donde Salomón tenía sus caballerizas. Y vamos a leer lo que dice Apocalipsis 16 al respecto. Esto es muy, muy, muy importante. Apocalipsis 16, a partir del versículo 16. Dice: y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos. Perdón, empecé a leer en el 16, ahí tenía que terminar. Discúlpenme, hermanos, es del 14 al 16, perdón. Desde el 13 vamos a leer. Dice, desde el 12 para que oigamos lo que dice de los reyes del oriente. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Los reyes del oriente se refiere a China, precisamente. ¿Se acuerdan que les dije? Los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, es decir, de Satanás, y de la boca de la bestia, es decir, del anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Fíjense ustedes, 3 espíritus inmundos que salen del dragón, de la bestia y del falso profeta para congregar a todas las naciones en contra de Israel. Esto ya tuvo, no como tal, pero ya tuvo un precedente en octubre 7 del 2023. En 2024 ya se cumplió un año. Pero ¿qué sucedió? Israel es atacado brutalmente por Hamás, esta entidad terrorista. Es brutalmente atacado y Hamás se resguarda y resguarda sus cuarteles en escuelas, en hospitales, en lugares donde la población de Gaza
sirve como escudo humano. Israel ataca esos lugares avisando con anticipación que lo va a hacer para que puedan evacuar los civiles y no estén presentes cuando se ataca, cosa que pues en una guerra normalmente no se hace. Y el discurso de todo el mundo árabe es: Israel está cometiendo un genocidio. Y el discurso de todo el planeta, desde las universidades, que son el futuro, es: Israel está cometiendo un genocidio. ¿Qué significa genocidio? Es el asesinato de una genealogía en particular. Y hoy el anti-israelismo, porque semitismo es muy controversial, porque los árabes también son semitas, pero el que la gente esté en contra de Israel es generalizado en todo el planeta. Aún en Estados Unidos, que es el mayor aliado de Israel. Entonces, lo que dice Apocalipsis 16 ya tiene un ejercicio y ya está en marcha. Hoy, en 2024, lo que ni siquiera en agosto, septiembre y hasta el 6 de octubre del 2023 se hubiera pensado, hoy sí. ¿Qué tal? Impresionante, ¿verdad? Muy impresionante. Estamos viviendo estos días. Estamos nosotros viviendo estos días. Y el pastor que daba este estudio, en otro momento, el mismo pastor decía: para todos aquellos que deseaban vivir en tiempos bíblicos, felicidades. Estás viviendo en tiempos bíblicos. Hoy estamos viviendo en tiempos bíblicos. Estamos viviendo en el cumplimiento de la profecía. Y el Señor está cerca. El final de las cosas que conocemos está cercano. No sabemos qué tanto, qué tan inminente o qué tan inmediato, pero sabemos que estamos mucho más cerca 20 siglos después de que nos lo dijera el apóstol Juan. Vamos a regresar a Apocalipsis 11, por favor. En Apocalipsis 11 hay una serie de eventos. No vamos a hablar propiamente de los eventos, sino de la forma en que se dan estos eventos. Fíjense ustedes, dice el versículo 7, a partir del versículo 7, dice: y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, es decir, los dos profetas, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Fíjense ustedes, ya escuchamos lo que sucedió. Sucede que los 2 testigos predican, terminan su tiempo, la bestia, es decir, el anticristo, la bestia que sube del abismo, dice aquí, la bestia que sube del abismo,
pelea contra ellos, los vence y los mata. Pero fíjense lo que dice: los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos. Verán los cuerpos. Cuando Juan escribió esto, para tener noticias de un lugar, pues había que esperar meses, si no es que años incluso, para saber qué había pasado en Jerusalén, porque esto sucede en Jerusalén. Recuerden ustedes que dice: en las plazas de la grande ciudad, versículo 8, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? En Jerusalén. Estos dos testigos serán echados en las plazas de Jerusalén. ¿Cómo es que todos los seres humanos del planeta entero van a verlos? En el siglo I de nuestra era era imposible. En el segundo, en el tercero, bueno, en el 20, la primera mitad, era imposible todavía. A partir de la segunda mitad del siglo XX empezaron a haber transmisiones satelitales y entonces pudimos ver cosas que estaban pasando del otro lado del mundo. Hoy, 2024, miles de millones de personas vieron al mismo tiempo la apertura y la clausura de los Juegos Olímpicos. ¿No? Por internet, por YouTube, se los mandaron por WhatsApp, lo vieron en el Twitch o no sé, miles de cosas que existen ahora. Hoy se puede. Eso que dice ahí. En el siglo I de nuestra era nadie se podía imaginar cómo sucedería esto, que los cuerpos de dos profetas estuvieran echados en las plazas de Jerusalén y que todo el planeta los viera. Eso no podía suceder, sino hoy, porque traes una pantalla en la bolsa y lo puedes ver en el momento que sea noticia. ¿O no? Los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles, todos verán los cuerpos. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó. Y Dios ha conformado el mundo como el mundo del fin del mundo. ¿Que no podía suceder esto antes? Pero hoy es posible. Señales del final de los tiempos. Esta cuestión de la instantaneidad nos demuestra que el libro del Apocalipsis fue escrito por Dios y transcrito por Juan. Porque Juan no se podía haber imaginado esto. Ningún ser humano lo podría haber hecho. Ni entonces, y hoy no nos lo tenemos que imaginar. Hoy lo vivimos. Hoy sabemos que así puede ser, por supuesto. Pero 20 siglos atrás, solo pudo haber sido Dios. Y si Dios prometió que eso va a suceder, va a suceder. Hoy estamos viviendo tiempos angustiosos. Hoy estamos viviendo tiempos complicados. Hoy estamos viviendo tiempos bíblicos. Hoy estamos viviendo lo que Dios quiere hacer y lo que Dios ha preparado a la humanidad para hacer.
Porque como les dije, en el primer siglo de nuestra era apenas había 188 millones de habitantes en todo el planeta. Hoy, más de 8,000 millones de personas habitamos esta tierra. Y estos 8,000 millones de personas, en un momento dado, estaremos presenciando el cumplimiento de todas estas señales. Ahora la pregunta: ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Es un buen momento para hacer la revisión de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras miras, nuestros planes a futuro. Casi siempre pensamos en el año nuevo y decimos, pues quiero bajar de peso, quiero aprender un nuevo idioma o quiero hacer más ejercicio. Yo creo que deberíamos reflexionar un poco más allá de estas metas, que no son malas. Y deberíamos pensar, ¿estoy preparado? ¿Estoy listo? Porque el Señor, y lo leímos en varias instancias, dice, vendrá como ladrón de noche. Y no sabemos en qué momento será. Y no necesariamente será en la noche, no necesariamente. Puede ser en cualquier momento. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que estar apercibidos para poder estar dispuestos y disponibles a irnos en el instante que Él nos llame. Sea porque nos llama personalmente o sea porque viene por su iglesia. Estamos en tiempos bíblicos, estamos en tiempos de cumplimiento de la palabra de Dios. Y lo acabamos de ver. Y tú lo constatas con tu propia vida. Y Dios, así como ha preparado el tiempo, te ha preparado a ti y te ha escogido a ti para vivir estos tiempos. No es casualidad. Dios te eligió a ti para vivir estos tiempos. Dios quiere que tú estés preparado. Dios quiere que estés listo. Dios quiere que tú vayas con Él por la eternidad. No solamente el 2024 que se nos acaba, ni el 2025 que inicia, sino por la eternidad. Es un excelente momento para detenernos, reflexionar y actuar. Y que el Señor nos lleve a todos en su venida. Que Dios les bendiga, hermanos.